Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quiero decirles que está la prédica número 44 de Romanos. Prédica número 44 de Romanos. Y vamos a hacer una pequeña pausa en Romanos los siguientes domingos para abordar un tema también de edificación. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor nos lo permite en febrero, volveremos con Romanos y tocaremos a partir de el capítulo 7. Todo este año hemos venido abordando Romanos. Hemos desarrollado 44 sermones, hoy es el 44, así que esto ha sido de gran edificación para nuestras vidas. Leamos entonces Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23. Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23 es la porción que vamos a leer para terminar Romanos, el capítulo 6, pero si el Señor lo permite, el próximo año, sobre el mes de febrero, estaremos retomando esta interesante carta. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así, la palabra de Dios. El título que vamos a tener es la santificación como fruto de la libertad. La santificación como fruto de la libertad. Dice así, Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por el privilegio que nos concedes en esta mañana de reunirnos en el nombre de tu precioso Hijo, en el nombre de nuestro Salvador. Pedimos, Señor, por esta porción, para que podamos entender, para que podamos analizar, escudriñar, que nuestros corazones, Señor, estén rebosados al recibir tu enseñanza, que la podamos aplicar como un consejo sabio y fiel para nuestra vida, que la podamos entender para atesorar como algo tan preciado que viene de lo alto, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé la luz necesaria para poder comprender la santificación progresiva de todo creyente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, mis hermanos? El título de este mensaje es La santificación como fruto de la libertad. La santificación como fruto de la libertad es el título de este mensaje. Y hemos venido desarrollando pues todo el capítulo 6. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos abordado en todo el capítulo 6, en todo ese capítulo 6. Y quiero tomar 5 puntos. ¿Cuáles son estos 5 puntos de lo que hemos venido abordando? Primero, una persona que está en Cristo ha muerto al pecado. Una persona que está en Cristo ha muerto al pecado. Ya que esta persona se identifica con nuestro Señor, ¿en qué? En la obra de Cristo. Cuando nos identificamos con la obra de Cristo, nos estamos identificando en 1, su muerte, 2, su sepultura y 3, su
resurrección. En esas tres cosas nos identificamos: en su muerte, su sepultura y su resurrección. En eso nos identificamos. 2. El viejo hombre ha quedado atrás porque ha sido crucificado. El viejo hombre ha quedado atrás porque ha sido crucificado. Ahora nosotros ya no le servimos más al pecado. 3. El pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no es nuestro amo. Hemos sido liberados del pecado y ahora le servimos a Cristo. Qué verdades tan grandes nos está dejando estos primeros versículos del capítulo 6, ¿no? Ya no es nuestro amo el pecado y ahora le servimos a Cristo. 4. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, pues estamos bajo la gracia. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, pues estamos bajo la gracia. 5. Ahora somos esclavos de Cristo y eso para nosotros debe ser un gran privilegio. Mira todo esto que hemos venido desarrollando desde el versículo 1 hasta el versículo 19 del capítulo 6. Son grandes verdades, ¿no? Nos identificamos con Cristo, el viejo hombre ha quedado crucificado, ya el pecado no es nuestro amo, ya nos enseñorea el pecado de nosotros, ahora somos esclavos de Cristo y eso para nosotros es un gran privilegio. Cuando decimos que ya no somos esclavos del pecado es porque ahora tenemos la libertad de andar en Cristo. Ahora somos libres para poder obedecer a Cristo. Ahora ya somos libres. ¿Pero para qué? Obedecer a Cristo. Antes queríamos obedecerle, no lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque estábamos obrando ¿en qué? En nuestra carne. ¿Por qué? Porque antes estábamos obrando en nuestras fuerzas y queríamos hacerlo. Queríamos, por ejemplo, venir a congregarnos, pero no lo podíamos hacer. Por ejemplo, queríamos tener el hábito de leer la Escritura, no lo podíamos hacer. Queríamos orar, pero solamente orábamos cuando estábamos pasando por dificultades, cuando teníamos problemas. Pero cuando salían esos problemas de nuestra vida, ya no orábamos con la misma intensidad. Ahora es diferente, porque una persona que ha nacido de nuevo está en algo que se conoce como la santificación progresiva. Ahora, después de hacer este resumen, ¿qué vamos a ver en estos 4 versículos? Vamos a ver lo siguiente. Del versículo 20 y el versículo 21 vamos a ver la vida antigua sin fruto. Versículo 20 y versículo 21 vamos a ver la vida antigua sin fruto. Versículo 22 vamos a ver la vida nueva con fruto. Es la santificación progresiva. Y el versículo 23 nos va a hablar de la paga del pecado y la dádiva de Dios. ¿Qué produce el pecado y qué es estar con Dios? Bueno, ahí están entonces esos 3 puntos: vida antigua sin fruto, vida nueva con fruto y la paga del pecado que produce y la dádiva de Dios. Bueno, comencemos. Romanos 6:20. Romanos 6:20. Vamos a volverlo a leer. Dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pues este versículo, ¿qué nos está diciendo allí el apóstol Pablo? ¿O qué le está diciendo allí a sus receptores? Que la vida pasada, la vida de una persona que vivía sin Cristo, eso es la vida pasada, estaba marcada por servir al pecado. Estaba marcada por servir al pecado. Una persona que está sin Cristo es una persona que no tiene realmente el acceso a la gloria de Dios. No puede obedecer ni puede realmente caminar en la justicia. Eso es, una persona que está sin Cristo es una persona, primero, que no tiene ley porque camina bajo sus propios lineamientos. Segundo, no puede acceder a la obediencia, no puede obedecer y tampoco puede caminar en la justicia. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene el Espíritu de Dios, lo intenta. Quiere hacerlo algunos,
pero realmente no lo hacen y terminan burlándose de Dios. ¿Por qué digo que terminan burlándose de Dios? Porque no le obedecen y ponen el nombre de Dios como testigo cuando realmente no caminan bajo los principios bíblicos. Eso lo vemos en muchísimos estamentos. Ya hemos hecho referencia acá que en la vida pública, tanto políticos, personas importantes, adineradas, personas que aparecen en los medios de comunicación, hablan de Dios. ¿Sí ves? Pero ¿realmente esas personas obedecen a Dios? Claro que no obedecen a Dios, pero ponen el nombre de Dios, diciendo Dios te bendiga, diciendo que te vaya bien y tengas el favor de Dios, diciendo recibe las bendiciones de Cristo, ¿sí? Pero realmente esas personas no hacen parte del reino de los cielos. Y por eso digo que esas personas resultan burlándose de Dios con su comportamiento. Dicen creer en Dios, pero lo hacen a su manera. Dicen, Dios, sí creo en Dios. Le preguntan en las entrevistas, oye, ¿tú crees en Dios? Dicen, sí, yo creo a Dios. Yo creo en Dios como una fuerza. Yo creo en Dios como algo de fe, pero realmente no conocen las Escrituras. ¿Por qué? Dice la Biblia que están contaminados. Su mente está entenebrecida. Están contaminados, ¿por qué? Por el pecado. Y ellos piensan que pueden servir a Dios y pueden seguir en el mundo. ¿Cuántas personas de esas hay? Un gran número que pueden servir a Dios y al mundo y no les pasa absolutamente nada. Mira lo que dice las Escrituras con aquellas personas que piensan así, que pueden seguir en el mundo y pueden mirar a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Mira lo que nos dice las Escrituras. Dice la Biblia lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mira, esa es la respuesta para aquella persona que cree que puede estar en el mundo y buscar el favor de Dios. Ahí está la respuesta. Fíjate que no necesita de primera mano mucha explicación este versículo bíblico, porque aquel que lee este pasaje va a entender que ninguno puede servir a dos señores. O tú amas a Dios porque has sido liberado de la esclavitud del pecado, o tú amas al mundo porque no has sido liberado de la esclavitud del pecado. Eso debe quedar muy claro. Mira lo que dice allí ese pasaje en el marco del Sermón del Monte, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno. Mira, esa persona con su comportamiento en el mundo está aborreciendo a Dios. Esa persona con su forma de ser hacia el mundo está aborreciendo a Dios. Con su lenguaje, con sus actitudes, está aborreciendo a Dios. ¿Y a quién está realmente amando? A las cosas del mundo. Le está dando un beneplácito, le está dando un visto bueno a las cosas del mundo. Por eso dice, o estimará uno, o menospreciará al otro. El pasaje nos está hablando de Dios y las riquezas, como tú lo puedes ver, claro que sí. Pero recuerda que en el mundo está la codicia. Y la codicia tiene que ver con ese deseo de tener y tener cosas. Está hablando también de las riquezas. Y la gente del mundo desea tener y tener cosas. Y no se ha dado cuenta que nuestro tesoro más importante es en el cielo. Porque todas esas cosas se van a derribar, se van a derrumbar. Todas esas cosas se derriban y se derrumban. Uno hace planes. Estos días yo estaba haciendo planes de algunas cosas y ya no están. Enseñanza para nuestras vidas y para mi vida. Uno hace planes, pero realmente todo debe estar en las manos de Dios. Así que ahí nos damos cuenta que muchas personas dicen
caminar con Dios, pero todavía siguen en el mundo. Eso es un gran engaño, un gran engaño. Y la Biblia es muy clara. Tú debes creer a la Biblia. Tú lo que debes hacer es que cuando una persona, tú estás escuchando a una persona hablar de Dios, como en este caso, tú lo que tienes que hacer es verificar si esa persona que se ha parado al frente está haciendo relación a lo que dice la Biblia. Tú tienes esa responsabilidad. Si es así, esa es la palabra que está llegando a tu corazón y a tu vida, y debes que reflexionar en ello, porque puede ser que la persona que está al frente está hablando de otra cosa que no tiene que ver con la Biblia. Bueno, miremos otro pasaje que nos ayuda a entender esto que estamos haciendo referencia. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Ahí más adelantico. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Mira lo que dice las Escrituras. Por sus frutos los conoceréis. O sea, o esa persona ama a Dios o ama al mundo, ¿no? Bueno, pero leamos. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué pasaje tan interesante este que estamos leyendo ahora de Mateo 7. ¿Qué nos está diciendo? Nos está hablando de dos tipos de árbol, ¿no es cierto? Un árbol bueno y un árbol malo. Y la lógica que nos presenta la Biblia es muy entendible. ¿Por qué? Porque un árbol bueno, ¿qué va a dar? Frutos buenos. ¿Sí ves? Un árbol malo, ¿qué va a dar? Malos frutos o malas obras, si lo podemos decir. ¿Sí? Eso es. Así que no es difícil para nosotros empezarnos a dar cuenta y hacer una radiografía de lo que vive cada uno. ¿Qué quiere decir ello? Si hay un árbol bueno, es decir, si hay una persona que está en santificación, se va a ver la obra, se van a ver sus frutos. Pero si una persona que dice que es creyente, que lo dice, y está haciendo malas obras, pues eso se va a evidenciar. Eso se va a evidenciar. Por eso la Biblia nos dice que por su fruto los conoceréis. El pasaje nos está haciendo referencia a los falsos maestros, a los falsos profetas. Pero vemos aquí cómo está el engaño. Vemos cómo muchas personas piensan que están en Cristo, que caminan con Él, pero sus obras los están delatando. Sus obras les están diciendo no. Y este mensaje que tú escuchas, que tú ves a través de la pantalla por medio de las Escrituras, es una alerta para tu vida. Es una alerta para nuestras vidas. Mira, un árbol bueno se evidencia. ¿Cómo se evidencia? Con una santificación progresiva. Se evidencia, la gente empieza a darse cuenta. Pero ¿cómo nos damos cuenta que una persona hoy es cristiana? Porque me digan, Dios te bendiga. ¿Cómo nos damos cuenta que aparentemente una persona es cristiana? Porque viene a la iglesia. No, eso no es así. Eso no es así. Lamentablemente nos equivocamos, pero está la palabra de Dios ¿para qué? Para corregirnos. Está la palabra de Dios para quitarnos el velo. Está la palabra de Dios para hacernos entender que no todo el que dice Señor, Señor, ingresará al reino de los cielos, sino aquel que es obediente y aquel que hace la voluntad del Padre, dice las Escrituras. Así que este pasaje prácticamente nos está diciendo que por sus frutos vamos a conocer a las personas. Bueno, sigamos ahora en Romanos. Devolvámonos una vez más a Romanos. Romanos 6:21. Pasemos al siguiente versículo. Romanos 6:21. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mira, todas esas obras sin Cristo producen es muerte. Son tantas cosas que hacíamos sin Cristo que ahora ¿qué producen en nuestra vida? Vergüenza cuando la recordamos o cuando la recordamos.
¿Por qué? Porque uno empieza a hacer un análisis de su vida y uno revisa, devuelve el cuaderno y uno dice, mire lo que era antes. Me deleitaba en el mundo, me deleitaba en el pecado, me deleitaba juzgando a los demás, me deleitaba hablando mal de los demás. Ahora, ¿qué producen eso? Una vergüenza en uno. Oiga, uno dice, oiga, ¿cómo era uno, no? ¿Qué era lo que hacía anteriormente? ¿Sí? O sea que en ese tipo de actividades lo que hay es carnalidad, carne. Y la Biblia nos habla de cuáles son esas obras de la carne, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 5, 19 al 21 nos describe claramente cuáles son esas obras de la carne que anteriormente andábamos. Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Cuáles son? Las describe. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, esas personas que practican estos pecados no van a heredar el reino de Dios. Y este pasaje se divide en 3 puntos, en 3 lineamientos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando el versículo 19 nos está hablando de las obras de la carne, fíjate que esas primeras obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué quiere decir ello? El descontrol de las pasiones sexuales. Eso tiene que ver con el ámbito sexual. O sea que ese primer punto de las obras de la carne tiene que ver con ese descontrol de esas pasiones sexuales. Ahí hay un descontrol completo. Y esa persona no puede controlarse. Esa persona quiere frenarse, pero sigue en su adulterio, en su fornicación, sigue en todo eso. Miremos que ahí viene otro bloque, ¿no? Que es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿A qué hace referencia ese siguiente versículo? Hace referencia a la religiosidad del hombre. Porque lo primero que toma la idolatría, resulta que el hombre sin Dios es extremadamente religioso, porque el hombre crea ídolos de una manera sorprendente. Cuando tú te das cuenta, estás adorando el dinero. Cuando tú te das cuenta, estás adorando a una persona, a un animal, a un objeto. ¿Sí ves? Fácil que un ser humano le genere idolatría a un animal. ¿Sí? Tú dirás, ¿cómo así? Resulta que hay algún tipo de religiones que adoran los animales. Pero como hoy en día muchas personas dicen, no, esos son los orientales. Esos son quizás los de la India, ¿no es cierto? Pero tú no reflexionas y no analizas cuando tú tienes una mascota en tu casa y la tratas como si fuera una persona. Como una persona. ¿Sí ves? Si ves, fácil uno hablar, rápidamente uno dice, no, esos allá que adoran a las vacas. Eso es esa religión por allá. Pero tú no te das cuenta que cuando hay una mascota en la casa ya la tratas como una persona. Yo no estoy diciendo que maltrates al animalito. Yo no estoy diciendo eso, fíjate. Yo solamente lo que estoy diciendo es que hay personas que tratan al animalito como si fuera una persona. ¿Sí ves? Hay una diferencia muy grande. Por eso te digo que se crean ídolos muy fácil y no nos damos cuenta. El tema del dinero, el tema de las personas. Pensamos que las personas nos pueden solucionar nuestros problemas, nuestros inconvenientes, y el único que está al frente de nosotros es el Señor. Así que la religiosidad es muy alta. Y el siguiente versículo, ¿no? El versículo 21, que nos habla de envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando el versículo 21 de nuestras relaciones con los demás.
¿Cómo son nuestras relaciones con los demás? Por eso habla de envidias. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Con envidia? ¿Nos relacionamos con pleitos? ¿Hablamos de las personas y las juzgamos fácilmente? Por ejemplo, una persona que está sin Cristo, le hacen una ofensa y esa persona cree que al no perdonar está haciendo algo bien. Porque piensa que el no perdonar es o sea que si a mí me hacen una ofensa, estoy hablando de una persona que no está, que está sin Cristo, entonces dice, como me hicieron una ofensa, yo no tengo por qué perdonar a esa persona. Miren, la ofensa fue de alta magnitud, me hirió bastante. ¿Yo por qué tengo que perdonar a esa persona? Si la perdono, estaría generando un síntoma de debilidad. Entonces esa persona cree que el no perdonar le hace es más bien fuerte, porque piensa que el perdonar es sinónimo de debilidad. ¿Eso dónde lo vemos? En los matrimonios, en las relaciones entre hermanos, las relaciones entre padres e hijos, todo eso, ¿sí ves? Nos damos cuenta que muchas personas no perdonan. ¿Por qué? Porque eso puede ser un sentimiento de debilidad. Y con eso piensan que pueden estar más bien fuertes, seguros. Bueno, ahí está. Todas esas cosas, ¿qué debería ser hoy en día en un creyente? Como lo dice el apóstol Pablo, deberían que generarnos vergüenza de lo que éramos antes. Antes éramos así. Antes vivíamos en todos esos deleites de la carne que se menciona en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. En todo eso, absolutamente en todo eso. Alguien podría decir, no, pero yo no estaba en el adulterio. Pero ¿qué tal en las envidias? ¿Qué tal en los pleitos? No, yo tampoco estaba en eso. Pero ¿qué tal entonces en la idolatría? ¿Sí ves? O sea, porque alguien fácilmente puede decir, no, yo no anduve, en mi vida pasada yo no era adúltero, yo no era fornicario. Nada de eso. Pero hay algo de lo cual no escapamos, es de la idolatría. Porque todo ser humano sin Dios es idólatra. Todo ser humano sin Dios es idólatra. Y ahí es cuando comienza, porque cuando tú lees este listado, yo pensaba hace unos años, yo decía, no, yo como que muy poco de este listado, casi nada o nada. ¿Sí ves lo que uno piensa? Uno piensa que no hacía parte de este listado, cuando la realidad es otra. Y cuando vemos que no es uno solo, sino una gran cantidad de ese listado que hacíamos parte. Eso es así. Hacíamos parte de ese listado. Bueno, eso lo que produce hoy en día es vergüenza, como lo dice el apóstol Pablo. Y todo eso lo lleva, ¿qué es? A la muerte. Muerte física, espiritual y muerte eterna. Pasemos ahora al versículo 22 de Romanos 6, 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira el cambio, ¿sí ves? Recuerda, versículo 20 y 21, ¿de qué nos habla? De la vida antigua. ¿Esa vida antigua produce fruto? No. Nos lleva a la muerte. ¿Sí ves? Versículo 20 y 21, Pablo está mostrando en la vida antigua. La vida antigua que lleva es muerte. ¿Produce qué? Es muerte. La paga que es muerte. Pero resulta que un hijo de Dios vivió en eso, pero ahora es diferente. Un hijo de Dios caminaba bajo el viejo mundo, pero ahora es nueva criatura. O sea que el versículo 22 nos habla de ¿qué? Producir fruto. Eso nos habla de santificación progresiva. En el campo teológico esto se conoce como santificación progresiva. O sea, una persona que está en Cristo tiene la certeza por la palabra que ha sido liberada del pecado. Una persona que está en Cristo tiene esa certeza, que ha sido liberada. ¿Por qué? Por el pecado. Ha sido liberada del pecado, ha sido liberada del pecado. Y ahora tiene la libertad para poder obedecer a Cristo. Esa persona entonces está en la dirección de la santificación. Hablemos un poco de la santificación. La santificación.
Se ha conocido por parte de los estudiosos, de los teólogos, de 3 tipos de santificación. 3 tipos de santificación. La primera es la santificación posicional, lo que se conoce como la santificación definitiva. Esa es la primera, santificación posicional. La segunda es la santificación progresiva, santificación progresiva. Y también la tercera tiene que ver con la santificación perfeccionada. Santificación perfeccionada. 3 tipos de santificación. La primera es la posicional, que se conoce como definitiva. La segunda, la progresiva. Y la tercera tiene que ver con la santificación perfeccionada. Expliquemos un poco de ello para que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada uno de nosotros y podamos comprender de qué se trata ello, ¿no? Bueno, entonces, vamos con la primera. ¿Cuál es la primera? La santificación posicional. Esa es la primera. Esa se da en el momento en que una persona nace de nuevo. Cuando una persona es nacida de nuevo, es decir, regenerada, ahí es la santificación posicional, la santificación definitiva. Es cuando nace de nuevo, cuando es regenerada. Vamos a mirar 2 pasajes bíblicos. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Mira lo que nos dice las Escrituras. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y por la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Con todos los santificados. Es decir, una persona cuando nace de nuevo, ¿sabes qué? Ahí tiene la santificación posicional o santificación definitiva cuando nace de nuevo. Todo esto es la obra de Cristo, ¿no es cierto? Miremos ahora 1 Corintios 1:2, otro pasaje. 1 Corintios 1:2. Ahí el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia, ¿no? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Mira cómo lo llama Pablo, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nuestro. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona tiene a Cristo, cuando una persona nace de nuevo, ya está santificada, y eso se conoce como santificación posicional. Mira que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, le está diciendo que son santos. O sea, un hijo de Dios es santo. Ya es. ¿Por quién? Por la obra de Cristo. No por lo que haya hecho, sino por la obra de Cristo, ahora es santo. ¿Qué quiere decir santo? Que es apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Ahora es apartado. Y desde que nacemos, hemos nacido de nuevo, ahora tenemos esa santificación. Pero resulta que también hay una santificación progresiva. Ya miramos cuál es la santificación posesional. ¿Cuál es? Cuando nacemos de nuevo. Pero ahora tenemos que mirar cuál es la santificación progresiva. ¿Cuál es? Esa santificación progresiva se da día a día, hasta el momento de nuestra muerte. O sea, cuando nacemos de nuevo, ¿qué tenemos? Esa santificación definitiva, ya. Pero ahora viene la santificación progresiva. ¿De qué se trata la santificación progresiva? Es el día a día con el Señor. El día a día con el Señor. ¿Qué quiere decir ello? Que una persona que es de Cristo todos los días se santifica. ¿Cómo lo hace? Ya lo vamos a mirar. Todos los días. Por eso es la confusión. Una persona piensa que es cristiana si viene todos los domingos sí, a la iglesia. Piensa que leer la Biblia de vez en cuando ya lo identifica como cristiano.
Piensa que orar de vez en cuando ya lo identifica como cristiano. No, porque no puede cumplir así la santificación progresiva. Es todos los días, por eso se llama progresiva. Miremos lo que nos dice Romanos 8:13. Romanos 8:13. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Con un trabajo de santificación diario, un trabajo de ser expuestos a la palabra de Dios de forma permanente, diario. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Tenemos que hacerlo permanente. Por eso se llama santificación progresiva, porque todos los días debo ser expuesto a la palabra. Todos los días. Y tú dirás, bueno, ¿y entonces a qué horas voy a trabajar? No, lo que tú tienes que hacer es organizarte. Listo, ahí se soluciona todo. Porque no se trata de que todos los días estuvieras todo el tiempo mirando la palabra, porque entonces ¿cómo haces para trabajar? No, es organizar tu día, organizar tu tiempo. El Señor nos ha dejado 24 horas, ¿para qué? Para descansar. Gran parte de esas 24 horas que hacemos, dormimos, porque hay que recargar baterías. Otra parte para trabajar, otra parte para dialogar con las personas con las que tenemos que compartir, y otra parte ¿para qué? Para orar, para leer y escudriñar las Escrituras. Bueno, así que ahí tenemos la santificación progresiva. Y finalmente tenemos la santificación perfeccionada. ¿Sí ves? Son 3 tipos de santificación. Ahora la perfeccionada, ¿cuál es esa? ¿De qué se trata? Esta tiene 2 elementos. La santificación perfeccionada tiene 2 elementos. ¿Cuáles son? El alma es plenamente santificada en el momento de la muerte. O sea, cuando morimos, ahí el alma es plenamente santificada. Y tiene otra mirada, que es el cuerpo. El cuerpo está esperando su santificación perfeccionada con la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, el cuerpo estará esperando su santificación perfeccionada. Una vez más, ¿cómo es esta santificación perfeccionada? Es decir, tú que estás en Cristo, algún día vas a partir de este mundo, como obviamente yo también lo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, el día que yo parta de este mundo, o de que los hijos de Dios partamos de este mundo, ¿qué va a pasar con nuestra alma? Ya nuestra alma va a quedar completamente liberada. ¿De qué? De lo que tiene que ver con el pecado, completamente. Y entonces pasa a ser perfeccionada esa alma. Pero uno va a decir, y bueno, ¿y qué pasó con el cuerpo? Bueno, un momento. El cuerpo entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ahí entonces estará lo que dice la Biblia, que tendremos ¿qué? Nuevos cuerpos. Ahí está, ¿sí ves? Eso es lo que nos dice las Escrituras. Entonces también ese cuerpo ¿qué? Será perfeccionado, porque no tiene nada que ver con el pecado. ¿Qué pasa hoy en día con los hijos de Dios? Tienen que estar andando en santificación progresiva. ¿Sí ves? Toca estar andando porque la carne nos quiere generar malos momentos. Entonces, ¿cómo toca hacer? Entonces toca realmente caminar en esa santificación progresiva. Ahora, tú podrías preguntar, y bueno, ¿y cómo lo hago? Porque he venido luchando. ¿Cómo lo hago? Bueno, te voy a dar aquí 5 puntos. 5 puntos que nos dicen las Escrituras. 5 puntos que ya tú los has tenido, pero que los vamos a ampliar acá, porque yo sé que ya muchos lo saben, ni más faltaba, pero los vamos a ampliar o los vamos a recordar. Entonces, ¿cuáles son esos 5 puntos que nos demuestran que caminamos en santificación progresiva? Primer punto, lo encontramos en Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que dice este pasaje aquí de Salmos con respecto a la santificación progresiva? ¿O qué podemos hacer? Fíjate que el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley? No estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de la palabra de Dios. O sea que hay que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. De día y de noche es lo que hay que hacer. El primer punto es meditar en la palabra de Dios. ¿Y tú cómo meditas? Leyendo y pidiéndole al Señor que la puedas comprender. Eso es. Pero si tú te das cuenta, para el salmista, ¿qué es la palabra de Dios? Es una delicia. Imagínate algo que sea delicioso a tu paladar. Un dulce, un postre, algo que te guste y que tú te deleitas. Así debe ser la palabra, ¿sí? Imagínate qué te gusta. Por ejemplo, te gusta un postre, un plato típico especial que tú dices, ¡qué delicia! Pues así debe ser la palabra de Dios, una delicia para tu vida. Es un manjar para tu vida, ¿sí? ¿Ya te imaginaste qué es lo que más te gusta, un plato que te gusta? Pues así es la palabra de Dios, así debe ser para tu vida. Así debe ser. Algo que tú dices, ¡qué delicia! Así que ese es el primer punto. Deleitarte en la palabra de Dios, meditar en ella, leerla diariamente. Segundo punto lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que el segundo punto nos lleva ¿a qué? A orar. Si yo leo la palabra, tengo que orar. No puedo desconectar una cosa de lo otro, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y muchas personas, ¿sabes qué? Oran, pero no leen casi la palabra. O al revés, muchas personas leen la palabra bastante, pero no oran. Esto es un trabajo que debemos realizar en conjunto. Es orar, leer, orar, leer. Hay que leer, pero también hay que orar, ¿sí? Y mira que el apóstol Pablo allí en esta carta nos dice que eso ¿a qué nos va a ayudar? A que los afanes de este mundo no nos consuman. Porque cuando hay afanes, lamentablemente, nos ha pasado, tomamos malas decisiones. No solamente te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Si ves, tomamos malas decisiones. Nos juntamos con quien no debemos juntarnos. Aceptamos lo que no debemos aceptar. Tomamos trabajos que no debemos aceptar. ¿Sí ves? ¿Por qué? Por los afanes de este mundo. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra? Ora, porque en la oración vas a encontrar paz. ¿Por qué vas a encontrar paz? Porque vas a recordar las promesas de Dios y no vas a mirar el momento. Porque nosotros nos concentramos es en el momento, en el problema. Pero cuando oramos, recordamos la palabra de Dios, porque esa es otra cosa. Mucha gente ora y no sabe que está orando porque no conoce la palabra. ¿Cómo vas a tener presente las promesas de Dios? Entonces, ¿qué estás orando? No, estás pidiendo lo mismo que pide la gente del mundo. Dame, 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 dame. Y yo preguntaría, a ver, ¿cuántas veces en la Biblia aparece ese tipo de oración? Ah, ¿no están? No. Dame, dame, dame. No, eso no aparece. Porque se están haciendo oraciones que en la carne, carnales. Dame, 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 dame. ¿Ves? Eso ocurre. Entonces, cuando estamos orando, estamos recordando las promesas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estamos orando la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es orando la palabra. ¿Qué es lo que estamos recordando? Es la palabra. Porque se nos ha dicho, orar, ¿qué es? Lo que sale de tu boca. Uy, pero si realmente lo que sale de mi boca, ¿qué quisiera salir de mi boca? Ay, Señor, dame tal cosa, dame lo otro, que en estos momentos yo pueda estar en la playa, ¿no es cierto? Si me ponen eso, ¿no? Entonces imagínate que en las iglesias le decían a uno, a ver, ¿qué es la oración? No, lo que salga de tu boca. No, no es así, no es así. Es la palabra de Dios, tú oras es la palabra de Dios, lo que está consignado acá, porque esto que está consignado acá
fue dejado, fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que lo que tú tienes que orar es lo que aparece acá, no lo que sale. Porque ¿qué va a salir? ¿No es cierto? Si en estos momentos tú dices, estoy cansado, ¿qué vas a querer? ¿Qué vas a pedir? Si estás cansado, descanso. ¿Sí ves? Entonces, no, yo no quiero estar por acá en estos momentos, yo quiero descansar, yo quiero estar durmiendo, yo quiero que me atiendan, hotel 5 estrellas, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde aparece eso en la Biblia? No aparece eso en la Biblia. Pero porque estamos acostumbrados a las cosas del mundo y no desligamos esas cosas del mundo. Mientras que nuestras oraciones tienen que estar conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos paz con Dios. Y mira que dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará, mira, dos cosas, corazones y pensamientos, corazones y pensamientos. Y mira cómo comienza, por nada estáis afanosos. Entonces, si tú oras, vas a estar un poco más tranquilo frente a esa situación y a esa necesidad. Tercer punto, recuerda que son 5 de esta santificación progresiva. Tercer punto, está en Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24, 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este pasaje nos trae lecciones muy prácticas. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué me sirve congregar si yo puedo leer la palabra en la casa? ¿Cierto? ¿Sí es? ¿Para qué sirve congregarme si yo puedo leer la palabra en la casa? Pues mira, tiene la respuesta. Algo muy práctico, en lo cual tú deberías reflexionar. ¿Para qué sirve? Estimularnos al amor. Ahí está. ¿Para qué sirve? Para buenas obras. ¿Para qué sirve? Para exhortarnos. ¿Para qué sirve? Recordar la venida de Cristo. Ahí está. O sea que si tú te expones a la Biblia pero solamente lees lo que quieres leer, ¿qué demuestras? Que eres un egoísta. ¿Qué demuestras? Que solamente piensas en ti. ¿Qué demuestras? Que estás siendo esclavo del mundo. ¿Recuerda lo que hablamos hace 8 días? La gente piensa que no es esclava. ¿Yo esclavo? Ay, pero estamos en pleno siglo XXI. ¿Sabes qué? Yo voy cuando quiera a la iglesia. Es más, con que vaya una vez al año es suficiente. Yo me puedo poner lo que quiera. Yo puedo tomar las decisiones que quiera. Yo miro con quién me voy a casar. ¿Te acuerdas que eso lo vimos hace 8 días? Yo miro con quién me voy a casar, ¿sí ves? Entonces tú dices, ¿sí ves que no soy esclavo? Yo voy a mirar con quién me voy a casar. Aquí no, está así, voy a analizarlo, entonces tal cosa. La ropa que yo me quiera poner, me voy a un almacén, miro a ver cuál me gusta, esta no me gusta, entonces compro de este color. Cuando quiera ir a la iglesia voy. Pero ¿qué está haciendo esa persona? Siguiendo los parámetros del mundo. Entonces, ¿qué es? Es esclava del mundo. No se ha dado cuenta que no es libre porque es esclava del mundo, siguiendo las corrientes, filosofías e ideas de este mundo. Porque eso es así. Porque ¿qué me dice la Biblia en el caso del yugo desigual? Que es una persona que desobedeció la palabra, que está sirviéndose a las cosas del mundo. ¿Sí? Ahí está. Entonces fíjate que un punto de este que estamos hablando, que es de Hebreos 10, 24, 25, es muy sencillo identificar lo que es congregarnos. ¿Cómo caminamos en santificación progresiva? Congregándonos. ¿Por qué? Porque viene para estimularnos en el amor, las buenas obras, y nos exhorta, pero además nos recuerda la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, eso es muy importante, el congregarnos. Pero hay personas que siguen pensando que no, que es suficiente con leer la Biblia en la casa. Es suficiente, pero no. Mira que el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Es que hay personas que no ven esto importante, no lo ven importante. Y mira, cuando tú ves ese versículo en la Biblia, ¿qué empiezas entonces a ver? Personas que de alguna forma se excusan. Pero mira, ahí está escrito. Y se excusan frente al pastor, pero no se han dado cuenta que Dios los está viendo. Y ahí dice eso en la palabra, es que lo dice.
Cuando dice no dejando de congregarnos. Y lo dice. Y uno se pregunta, ¿cuál es la respuesta de la persona? No a mí, pero ¿cuál es la respuesta de la persona cuando ve la Biblia? O sea que realmente no le interesa. Y después dice, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo les ha ido? Cuando esto no le interesa. No le interesa, porque realmente no se estimula el amor, no desarrolla buenas obras y no permite tampoco la exhortación. Por ejemplo, aquí estamos teniendo un momento de exhortación, ¿no? Esto es exhortación, lo que estamos haciendo en este momento. Exhortación, lo que aparece en la palabra. Es decir, oye, ¿tú qué piensas cuando no te congregas? Eso es exhortación. Bueno, sigamos otro punto, ya hemos visto 3, ¿no? Pasemos al cuarto. Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29. Dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos dice este pasaje? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿cuál será la reflexión de este pasaje? Es meditar y reflexionar en todo tipo de prueba. ¿Cómo crecemos? Meditando y reflexionando en todo tipo de prueba. Todo tipo de prueba. Todo tipo de prueba obra para bien. ¿Cómo es difícil decir esto que me sucedió, gracias Señor por mandármelo? ¿Cómo es de difícil decirlo, no es cierto? ¿Cómo es de difícil? Y ahí es cuando uno se da cuenta de cómo ha crecido. ¿Sí ves? Porque tú, ¿qué piensas de las pruebas cuando te llegan? ¿Sí ves? No quieres salir rápido, huir de esas pruebas. Pero mira lo que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo eso que sucedió. ¿Sí ves? Entonces uno con esto, ese solo versículo, con que yo lo leyera ya quedo confrontado, hasta ahí llegué. ¿Sí ves? Hasta ahí uno llega. No es solo versículo, porque uno dice, todo lo que me sucede, si yo estoy con Cristo, todo lo que me sucede. ¿Todo? ¿Enfermedad? Sí, enfermedad. Todo es todo. Todo es absolutamente todo. Todo eso va a hacer que uno pueda crecer. Una vez más, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El problema es que toman este versículo y todos en ese momento piensan que todos son hijos de Dios. Ahí está el problema. Pero el mismo versículo ayuda. Y es claro. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son llamados por Él. Solamente los que son llamados por Él. ¿Qué pasa? Hoy en día muchos se autollaman, muchos se autonombran. Ahí está el problema. Y entonces ven el versículo y dicen, ese versículo es para mí. Es una promesa para mí. Pero si no eres hijo de Dios, pues ese versículo no es para ti. Y ese versículo nos exhorta a los hijos de Dios ¿a qué? A que empecemos a reflexionar en la prueba cuando nos suceden estas cosas. Reflexionar en ello. Y nos está diciendo el versículo 29, a los que antes conoció. ¿Cuándo nos conoció el Señor? Entonces uno empieza a decir, bueno, a mí me conoció cuando fui a la iglesia y entonces hice la oración de fe. No es eso lo que dice el pasaje, porque dice también los predestinó. Entonces uno dice, ¿cuándo me predestinó? ¿Cuando nací? ¿Cuando estuve en el vientre de mi madre? No, tampoco es así, porque ese no es Dios. Ese es un Dios como de la mente humana. Dice ahí, los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la respuesta es, ¿cuándo nos predestinó? Desde antes de la fundación del mundo. Es más, no estábamos ni siquiera en proyecto del vientre de nuestras madres, nada de eso. Eso fue antes de la fundación del mundo. Ese sí es Dios. Porque ahí en nuestra mente cuando ya se frena y dice, ¿cómo así? Ya no entiendo. ¿Cuál antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Ese sí es Dios. Porque a veces nosotros queremos poner a Dios en nuestra mente
cuadradita, que todo se encaje, todo tiene que encajar, absolutamente todo. No estamos hablando de Dios, no de un ser humano, no de un hombre mortal. Estamos hablando de un todopoderoso, del creador de los cielos y de la tierra. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores. De ese el que estamos hablando. Y entonces, si la palabra me dice que nos conoció y nos predestinó, la palabra también me dice que fue desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! Ese sí es Dios. Porque decir que Dios me conoció cuando estaba en el vientre de mi madre, bueno, así que recuerda el cuarto punto: meditar y reflexionar en cada prueba que nos pasa. Estamos hablando todo esto que nos lleva a la santificación progresiva, ¿no? Esto es muy práctico para que lo tengas en cuenta. Quinto punto de ese tema de la santificación progresiva: guardar los mandamientos. Juan 15:10. Juan 15:10. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que ahí tenemos 5 puntos. Quiero volvértelos a recordar. Meditar en la palabra de Dios es el primero, de día y de noche, y tener la palabra de Dios como algo realmente maravilloso, como una delicia, como un tesoro, como algo especial. 2, orar. La lectura de la palabra va acompañada de la oración, no la desligues. Eso es un matrimonio, una unión. Lectura de la palabra y oración, lectura de la palabra y oración. Lamentablemente muchos hemos fallado y solamente a veces la leemos, pero oramos 5 segundos. O a veces oramos 10 minutos y lectura de la palabra 5 segundos. No, eso es un binomio, eso es un equipo. 3, el congregarnos, el venir a la iglesia. 4, el reflexionar y analizar cada prueba de nuestra vida. Reflexionar, analizar cada prueba de nuestra vida. Y 5, guardar los mandamientos, no para salvarnos. No estamos guardando los mandamientos para salvarnos, no, porque ya Dios nos salvó. Lo estamos guardando para nuestra santificación progresiva, que es diferente. Una cosa es una cosa muy diferente de la otra. Las personas confunden la santificación con la justificación. Recuerda, diferenciemos qué es una cosa de la otra. ¿Qué es la justificación? Es un acto legal que se realiza de forma externa. ¿Qué es la santificación? Es un acto interno. Mira las diferencias, ¿sí? Justificación, un acto legal externo. Santificación, un acto que es interno. Justificación, un acto de una vez y para siempre. Santificación, un acto que va en crecimiento. Si ves la diferencia de lo uno con lo otro, entonces lamentablemente las personas lo confunden y confunden todo eso. Por eso su vida no cambia, su vida sigue siendo la misma y realmente se han quedado en parámetros que no hacen parte de la palabra de Dios. Bueno, pasemos al último versículo, nos queda un versículo, el último, es Romanos 6:23, el último versículo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, analiza muy bien este versículo, porque dice que la paga del pecado, cuando se refiere a paga, está hablando ahí en ese contexto o esa palabra como el salario que recibe, el salario. Pero fíjate que cuando habla de Cristo ya no habla de paga. ¿De qué está hablando? De dádiva, es decir, de regalo. ¿Sí ves la diferencia? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que la salvación es de Dios. Mira, una vez más, porque la paga. Esas obras en la carne, ¿qué son? Muerte, obras en la carne, ya hay un pago. ¿Cuál es ese pago? La muerte. ¿Cuál es ese pago? El infierno. Pero mira que el versículo podría decir, porque la paga del pecado es muerte, más
el pago de Dios es vida eterna. No dice, ¿no es cierto? Fíjate que no dice. Una vez más, revisa tus Biblias. Porque la paga del pecado es muerte, mas el pago de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso no dice. Porque la salvación es de Dios. La salvación es un regalo. La salvación es un don de Dios. ¿Sí te das cuenta? Una vez más, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva. ¿Qué dádiva? Es un regalo, es un don. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que obrar para ganar mi salvación. Hay que obrar. La respuesta contundente es no. No. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Es decir, si yo estoy obrando para ganar la salvación, mi fin es muerte. Sí. Yo desarrollo obras es porque ya soy salvo. Ya lo soy. Por eso desarrollo obras. Es porque ya soy salvo. ¿Sí ves la diferencia? Y el pasaje nos está diciendo, aquel que está buscando una retribución por sus obras, ¿le van a dar un sueldo? Claro que sí se lo van a dar. ¿Le van a dar un pago? Claro que sí. ¿Pero cuál es? Muerte. Ve. ¿Sí ves? Eso es lo que dice el pasaje. Aquel que está obrando decir, es que yo voy a hacer esto para ganarme la salvación. Es que yo voy a leer la Biblia y voy a orar para ganarme la salvación. No. Uno lo hace es porque ya es hijo de Dios. Es diferente. Eso es diferente. Así que analicemos lo siguiente ya concluyendo. Si ese pecador se arrepiente, ¿qué va a recibir? Un favor. Va a recibir es un regalo. Va a recibir es un don de Dios. El pecador si se arrepiente. Y esto nos lleva a concluir que la salvación es enteramente de Dios. El que peca está obrando para recibir su pago, ¿no? Que es muerte. Ahora reflexionemos en estos puntos finales. Para nuestras vidas, como estamos concluyendo el capítulo 6, y vamos a hacer como un pequeño descanso de Romanos, ¿no? Porque volveremos el próximo año. Miremos lo siguiente a manera de reflexión, a manera también de pregunta, para tu vida, para tu corazón. ¿Has analizado cómo está tu santificación progresiva? ¿Has analizado cómo está tu santificación progresiva? ¿Sí? Es importante que lo analices. Si tú dices que amas a Dios, tú tienes que analizarlo. ¿Cómo está esa santificación progresiva? Es decir, cómo está tu lectura de la palabra y todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Estudio de la palabra, ¿cómo está? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está la comunión con los hermanos? ¿Cómo estás recibiendo las pruebas? ¿Estás obedeciendo los mandamientos? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar y revisar. Porque ¿de qué sirve que tú escuches esta hora de este sermón si no analizas tu vida? No ha pasado nada, tú sales como si nada de este lugar. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Excusas. Yo no leo la palabra por esto. Yo no oro por esto. Yo no vengo a la iglesia por esto. Solamente excusas. Excusas. Recuerda que los primeros que se excusaron fueron Adán y Eva, porque pecaron. Entonces, si es cuando tú te excusas, tú estás evadiendo tu responsabilidad. Más bien uno interiormente lo que debe decir es, Señor, ¿cómo hago para mejorar? Señor, dame tus fuerzas. Porque recuerda que tú no vas a leer la palabra en tus fuerzas, porque si tú la lees en tus fuerzas, la lees unos días. ¿Sí? Siguiente pregunta de análisis. ¿Esta santificación en la que tú andas está dando fruto? ¿Esta santificación está dando fruto? Porque si está dando fruto, estás en la santificación progresiva y gloria a Dios porque Dios te está guiando. ¿Estás dando fruto? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque lo estás haciendo. Sé humilde y pídele al Señor que puedas tener cada vez más fuerzas para hacer luz en las tinieblas.
¿Sí? Pero si no estás dando fruto, hay que analizarlo. Si no estás dando fruto, posiblemente no eres hijo de Dios. Y lo que te espera es terrible. Lo que te espera es terrible porque es el infierno. Así que este es un llamado para que te arrepientas y vengas a Cristo en fe y reconozcas tu pecado y puedas abrazar la esperanza de Cristo. Por ejemplo, cuando estamos hablando del estudio de la palabra, fíjate que a partir del próximo año nosotros vamos a iniciar un discipulado para los nuevos. Qué bueno que estos nuevos estén en un horario temprano de la mañana, 8:30 de la mañana, y comencemos a desarrollar ese estudio con los nuevos. ¿Ves? Qué interesante. ¿Por qué? Porque ahí se van a discipular, ahí van a tener los hábitos, van a tener las herramientas, o sea, se les va a explicar para tener esas herramientas para poder crecer. ¿Sí? Mira, hay algo que tiene el ser humano que no debería ser así, pero que lo aprovechamos. Es que siempre que se acaba un año, tiene como expectativas del otro año, ¿no es cierto? Siempre. No debería ser así porque para nosotros estar en Cristo, los días todos deben ser para glorificarlo a Él, no importa que cambie el calendario. Por ejemplo, unos están diciendo ya, viene una nueva década, a ver qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. No, para nosotros todo debería ser así. Sin embargo, como las corrientes del mundo, ¿sí ves? Las corrientes del mundo, entonces uno llega y dice, bueno, analicemos más bien nosotros es qué hay que mejorar en este nuevo año que se avecina. Entonces sí, hagamos el análisis, qué hay que mejorar. Vamos a participar de un discipulado, vamos a participar de la escuela bíblica, vamos a participar de la escuela teológica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y eso nos va a llevar ¿qué? A vivirlo, a practicarlo y a servir donde estemos. Así que, finalmente, concluyendo este capítulo 6 nos habla de la santificación progresiva. Han sido ya muchas herramientas de estos últimos domingos para que tú puedas analizar cómo está tu vida. Mira, no permitas que el diablo te engañe cuando uno analiza la vida, ¿no? Porque como que a veces uno dice, no, yo como que ahí voy el fruto un poquitico ya, es como esa hojita que se alcanza a ver, así una hojita se alcanza a ver. Si tú no ves nada en tu vida, es momento de arrepentirte y clamar por Cristo. Clamar en fe, siendo Señor, estoy confundido, me he engañado, mi carne me ha engañado y no te tengo. No te tengo porque produzco es obras de la carne, produzco es desobediencia, produzco es confrontación. No tengo humildad, el orgullo sobresale en mi vida. Te necesito como mi Señor y como mi Salvador. Eso es. No dejes pasar los llamados. Recuerda que las ovejas acuden al llamado. Acuden a ese llamado. Nuestra carne es muy astuta y el diablo es muy astuto. ¿Para qué? Para engañarnos y pensar que todo está bien en nuestra vida, que vamos en el camino ideal, que porque estamos viniendo a la iglesia, entonces tú dices, no, dejando de congregarme, no, pues yo realmente no, yo sí vengo los domingos a la iglesia, sí, ese no es conmigo. No, pero no se trata de eso, se trata de que tú mires los otros y se trata de que tú mires cómo vienes a la iglesia. ¿Estás viniendo por miedo porque piensas que vas a perder la salvación? No has entendido nada. Absolutamente no has entendido nada. Uno viene porque necesita crecer a la iglesia. Porque necesita crecer. A eso viene uno a la congregación. Necesita uno crecer. Así que vamos a tomar un tiempo para poder orar con respecto a lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.